Hola, somos los profesores Javier Melgarejo Tochimani. Esperanza Sosa Mesa. Te saludamos con gusto en esta temporada de Día de Muertos. ¿Sabes? En ningún otro país del mundo existe una tradición tan colorida, llena de olores y sabores como es el Día de Muertos en México. Puebla es internacionalmente conocida por sus monumentales altares de Tochimilco y de Huaquechula, además de la belleza de los altares de Atlisco y Cholula. Yo recuerdo que desde la infancia me gustaba ver los campos llenos sembrados de flor de cempasúchil, que en la familia pusiéramos la ofrenda típica y tradicional y ese olor a incienso y copal, ¡qué delicia! A mí me encantaba ir a los mercados y ver toda la variedad de productos, las hojaldras, diferentes pipianes, el mole, que son parte de nuestra cultura. Esta época es muy típica y es parteaguas a que los artistas creen obras, tales como La Catrina de José Guadalupe Posada. Por supuesto, y en el ámbito literario tenemos cuentos, tenemos leyendas, calaveras literarias que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Sabemos que te encuentras en casa con tu familia, quizá disfrutando de un platillo típico poblano como el mole, las hojaldras, los tamales o algún dulce típico, y que desde ahí te encuentras aprendiendo a aprender a distancia. Bien hecho. El día de hoy y a continuación veremos la imagen del tema que hablaremos acerca de los subgéneros narrativos. Te invitamos a que busques un lugar cómodo, que tengas a la mano una libreta y un lapicero para que puedas tomar algunos apuntes. Pon mucha atención. Adelante. Muy bien, estoy seguro que te gusta leer y escuchar historias interesantes y maravillosas. Pon mucha atención al cuento que se leerá a continuación, que lleva por nombre José en un Día de Muertos. Adaptación literaria de la maestra Esperanza Sosa Mesa y el maestro Javier Melgarejo Tochimani. ¿Qué te dice el título? ¿Qué te recuerda ese nombre? ¿Te interesa el contenido? Adelante. José en un Día de Muertos. Dispensen, les voy a contar un cuento que sucedió en la ciudad milenaria de Cholula. Es la historia de José en una celebración de Día de Muertos, que es cuando las almas regresan del más allá y vienen a visitarnos. Yo no creo en eso. No regresan. Son mentiras. Le dijo José a Mago, su esposa. Ella le contestó, yo sí creo y voy a esperar a mi papá con un plato de enchiladas y elotes tiernos. Eso voy a poner en el altar. Y así lo hizo. El 2 de noviembre, el mero Día de Muertos, el día de los grandes, de los mayores, José se fue a trabajar mientras caminaba. Él escuchó ruido de gente que platicaba, pero no pudo verlos a la cara. Tampoco que pudieran caminar erguidos, y mucho menos que tuvieran los pies en el piso. Estaban flotando. Lo único que observó es que avanzaban contentos, cantando, bailando y cargando chiquihuites en el hombro. Todos felices con sus regalos, es decir, las ofrendas que habían recibido. Unos con pencas de plátanos, otros sobre la cabeza, canastas con tamales, atole en jarros de barro, botellas de mezcal, cestos con hojaldras, cazuelas llenas de mole poblano y pipián. Entonces José pensó, ya veo que esas personas no son normales, algo raro veo en ellas, y no las conozco, y su apariencia es fatal. Ahora, ¿qué crees que hará José? ¿Qué crees que haya sentido José al ver esas siluetas? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? ¿Quieres saber en qué termina esta historia? Continuamos. Enseguida, José se escondió detrás de un árbol. No entendía lo que estaba sucediendo. Sintió que todo su cuerpo se erizaba
y del miedo se le puso la piel chinita. En ese momento vio pasar a dos almas, quienes no llevaban nada en el hombro y tampoco en la cabeza, solamente penas y tristezas. De pronto pudo mirar su rostro. Eran su papá y su mamá, llenos de sufrimiento y agonía por el olvido e incredulidad de su hijo. José entristeció y rompió en llanto. Ahora lo creo, las almas de los difuntos retornan, dijo, y entonces los llamó. Papá, mamá, aquí estoy. Quiero hablar con ustedes. Yo no creía. Perdónenme. Jamás pensé que de verdad los difuntos regresaran a visitarnos. Ahora veo que es cierto. Esperen un poco. Voy a hacerles una ofrenda grande, como la que ustedes se merecen. Pero nosotros no podemos, contestó el papá. Ya nos vamos. Esperamos regresar el próximo año. José no paraba de llorar. Se arrepintió de no haber creído en el regreso de las almas de sus padres y no colocar la ofrenda con la comida que más les gustaba. Desde ese día, se comprometió y les juró que año con año colocaría un altar para que ellos y todos sus familiares disfruten lo que en vida más les gustaba, como el típico y delicioso dulce de calabaza y de camote, junto con todos los regalos del Día de Muertos. Acabamos de escuchar un cuento que pertenece al subgénero de suspenso. También te habrás dado cuenta que hay algunos personajes. Por ejemplo, el protagonista, que es el que lleva el hilo de la historia. También habrás escuchado que existe un narrador, en tercera persona en este caso, llamado omnisciente. Ahora te invito a que escuches otro cuento llamado El hombre del campanario, de los maestros Esperanza Sosa Mesa y Javier Melgarejo Tochimani. Se escucha interesante, ¿verdad? ¿Has oído algún texto o un título similar? Pues no pierdas detalle y pon mucha atención. Me desperté cuando escuché la primera campanada que anunciaba el rosario de las 6 de la mañana. Me lavé la cara, me eché el rebozo y salí como flecha. Tenía que abrir la iglesia y barrer la entrada antes que llegaran las rezanderas. Escuché los grillos y los perros. Nada más. Ninguna luz, ni siquiera la de la luna. Me pareció que tenía chinguiñas. No alcanzaba a ver muy bien. Apenas metía la llave en la reja del atrio, escuché la segunda campanada. Entonces le grité a don Lencho que ya estaba abriendo. No me contestó. Corrí hasta la torre del campanario y volví a gritar. ¡Soy yo, don Lencho! Juro que vi la sombra del hombre, pero no me respondió. Así que con mis prisas prendí el quinqué sin que me importara el silencio. Agarré la escoba y cuando encendí la luz de la puerta principal, lo vi. Era don Lencho que colgaba del púlpito barroco. Tenía los ojos abiertos y la lengua de fuera. Salí llorando como loca y una voz desde el campanario me llamó. ¡Juana! 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 Y al voltear, lo vi. Era él. No creo equivocarme. Era Miguel y seguí corriendo. No sé cuántas horas dormí. Al abrir los ojos, el padre Gerardo estaba sentado junto a mi cama. Oraba. Esperó unos segundos y me preguntó qué había pasado. Solo pude decirle que Miguel había regresado y estaba en el campanario. Me lanzó una bendición y se fue. Alto, esto no puede estar pasando. ¿Será algún ser sobrenatural el que aparece en la iglesia? ¿Quién crees que va a morir ahora? ¿Por qué piensas que está en el campanario? ¿Has sentido que alguien misterioso te observa? Entonces, continuemos. Al otro día,
Volví a despertar con el sonido de la campana. Me levanté, me puse el rebozo y ya me esperaban mis 2 hermanos para acompañarme a la iglesia. Ni siquiera tuve que meter la llave del portón. Estaba abierto. Sobre una de las bancas del pasillo vimos un hombre sentado. Nos acercamos para saber quién era. También estaba muerto. Era el comandante de la policía. Tenía las manos destrozadas. Salí llorando, pero ahora del brazo de mis hermanos. Al cruzar la calle, todos volteamos hacia el campanario y lo vimos. Un hombre se reía de nosotros. Cuando mis hermanos contaron al pueblo lo que había sucedido, ya nadie fue a la iglesia. Parecía que todo había terminado al otro día. Dejamos de ver esa figura. Desde ese momento, cada año, a partir del 28 de octubre, fecha en que inician las festividades de Todos los Santos, un alma se aparece en ese campanario, queriendo cobrar venganza de quien lo mató. La población de San Francisco Acatepec piensa, por la silueta, que es Miguel, el viejo sacristán, a quien mataron sin piedad, y todos los cómplices de su asesinato saben que en algún momento se los va a llevar para vengar su muerte. Qué interesante cuento. Pero te pregunto, ¿sabes qué significa la palabra quinqué? ¿Conoces quiénes son las rezanderas? ¿Has visitado alguna vez la iglesia de San Francisco Acatepec o alguna iglesia de Cholula? Ahora, ¿qué final le hubieras puesto? Te invitamos a que lo hagas en tu libreta. Como te diste cuenta, estos 2 cuentos fueron narrados mediante sucesos ocurridos el Día de Muertos. Llamamos trama a la serie de acciones que suceden donde participan los personajes. También los sucesos donde ocurren esas tramas y los escenarios se le llaman ambientes. Es importante que reconozcamos la estructura de los cuentos. Así que podemos hablar de personajes, de narradores, de ambiente, de tiempo, entre otros. Esto quiere decir que podemos hacer los cuentos de manera corta, ágil y sobre todo con mucho interés. Muy bien, ahora que ya hemos leído los 2 cuentos anteriores, te invitamos a que juntos los analicemos y en tu libreta copies y llenes la tabla que a continuación se te presenta. Tenemos un cuadro de doble entrada en el que vamos a ir analizando cada uno de estos cuentos. Recordemos que el personaje principal es aquel que lleva el hilo de la historia y por supuesto le llamamos protagonista. ¿Y tú, te acuerdas quién es el personaje principal del cuento José en un Día de Muertos? Exacto, José. Muy bien. Ahora recordemos lo que significa personajes secundarios. Son aquellos que van a estar acompañando al personaje principal o al protagonista. ¿Y te acuerdas quiénes son los que ayudaron a José a darse cuenta de que el Día de Muertos era real y que venían las almas? Exacto, los papás de José. Llamaremos personajes incidentales a aquellos que aparecen una sola vez dentro de la historia. ¿Y quién fue el personaje que apareció solo una vez en el primer cuento? Exacto, la esposa de José. Cuando hablamos de tipos de narrador, tenemos 3. Narrador en primera persona, en segunda y en tercera. ¿Qué tipo de narrador será el del cuento José en un Día de Muertos? ¿Te acuerdas quién narraba el primer cuento? ¿Era José? No, no era José. ¿Era su esposa? No, tampoco era su esposa. Era una persona más. A ese tipo de narrador que cuenta la historia afuera y no participa, se le llama omnisciente. Muy bien. Cuando hablamos del ambiente psicológico, hacemos alusión a los sentimientos y a las emociones que provoquen los personajes. ¿Y qué sentimientos y emociones nos provocaron el primer cuento? Muy bien, desconfianza y arrepentimiento.
El ambiente físico hace referencia al lugar donde se desarrolla la historia. ¿Y en dónde se desarrolla? ¿Te acuerdas el primer cuento? En San Pedro Cholula, en una iglesita de por ahí. Ahora sabemos que los subgéneros son diversos. Entre ellos tenemos el terror, aventura, suspenso, ciencia ficción y más. ¿Te acuerdas que se mencionó cuál es el subgénero del primer cuento? Exacto, es el subgénero de suspenso. Piensa ahora qué es lo que más te gustó de esta historia. A mí lo que me gustó más de la primera historia fue que José se arrepintió y se prometió a él mismo y a sus papás hacer una ofrenda año con año. Ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? Vamos a analizar el segundo cuento, El hombre del campanario. ¿Quién será el personaje principal de este cuento? ¿Quién será? ¿Te acuerdas? Exacto, Juana. Ahora hablemos de los personajes secundarios. Ya dijimos que van a acompañar siempre al personaje principal. ¿Y quiénes fueron? ¿Te acuerdas? Obviamente Miguel y los hermanos de Juana, que la acompañaron a la iglesia. Cuando hacemos mención de los personajes incidentales, dijimos que aparecen solo una vez. ¿Te acuerdas quiénes son? ¿Sí? Exacto. Son el sacerdote, don Lecho y el comandante de policías. Ahora pensemos qué tipo de narrador tiene esta historia. ¿Te acuerdas quién estaba contando esa historia? ¿Don Lencho? No. ¿Miguel? Tampoco. Exacto, Juana. Y ella es la protagonista. Cuando nos hacemos referencia al ambiente psicológico, ya dijimos que tiene que ver con las emociones. ¿Qué emoción te causó el segundo cuento? Exacto, angustia. Y al hablar del ambiente físico, ¿dónde crees que se desarrolló esta historia? ¿Te acuerdas? Exacto, en San Francisco, Acatepec. Y el subgénero, ¿cuál de todos los que hemos mencionado tiene que ver? ¿Te acuerdas? ¿Qué sucede ahí? ¿Habla de qué? De la muerte, de un ser que viene. Hablamos del género de terror. Perfecto. Finalmente, te invitamos a que nos digas qué es lo que más te gustó de este cuento. A mí lo que más me gustó es que Miguel viene a vengarse de los que lo mataron. Vienen como tipo fantasma a vengarse y a llevarse los que lo mataron. Qué interesante. Muy interesante. Ahora te toca a ti. Nos vas a acompañar a hacer una lectura en voz alta. Vas a ir siguiendo la letra. De la autora maestra Esperanza Sosa Mesa, el cuento titulado De Sol a Sol. Tienes los ojos cerrados, crees dormir. 410 días han pasado desde que te rescataron de aquella caverna de Cuetzalan. Tienes las piernas pegajosas por el agua salitrosa, tus tendones enmohecidos con plantas negras, la piel desmayada a menos de 1 °C, las lágrimas de vidrio, ves sombras, pierdes el sentido del tiempo y del lugar. Escucha las 4 estaciones de Vivaldi que te recomendó el psicólogo. Las notas te hacen regresar a la recámara. El tono del mensaje irrumpe tus recuerdos. Te molesta la osadía de quien se atreve a violentar tu madrugada. Presientes algo extraño. Es una mala noticia. Piensas que mientras levantas las almohadas para encontrar el celular, prendes la lámpara de un solo golpe, el identificador señala a Nacho y sabes que eso no es posible. Él es el único amigo que después de la aventura ya no regresó. Cierras el teléfono. Lo vuelves a abrir. Revisas la procedencia del mensaje. Es el número del buen Nacho. ¡Ayuda! ¡No me dejen! ¡Estoy vivo! Sientes cómo 2 manos te presionan sobre la almohada hasta que casi no puedes respirar y te volteas. Vuelves a leer el mensaje. Lo respondes. ¿Nacho? Llega otro mensaje. Vuelve a pedir ayuda. Se te hace de muy mal gusto la broma
y decides llamar al número. Tiemblas, te duele la cabeza, te manda buzón. Revisas los detalles de los mensajes recibidos. Fecha de envío, hace 399 días. Lloras, te paras frente al espejo y te repites: Emilio, nada pudiste hacer. No pudiste ayudar a Nacho. Qué suspenso de cuento. Ahora te toca a ti. Te invitamos a que el cuento que acabamos de leer juntos lo analices con base en los elementos de la tabla anterior. Hazlo, será muy fácil. México, Puebla en especial, ha sido cuna de grandes escritores y escritoras que hacen de su vida parte misma la narrativa. Te invitamos ahora a que leas las obras de Pedro Ángel Palou, Ángela Mastretta, Gabriela Puente, Fabiola Gasca, Eduardo Montañer, entre otros. Hoy aprendimos que narrar significa contar historias. Y además vimos un poco de la estructura del cuento. Hablamos de los personajes, del tipo de narrador, del ambiente. También hablamos de muchas otras situaciones que rodean a los cuentos. También, si te diste cuenta y te acuerdas, leímos un cuento de terror, el cual incluye entre sus personajes seres sobrenaturales y utiliza temas como la muerte. También un cuento de suspenso, que el propósito general es crearnos esa angustia de saber qué va a pasar y mantenernos a la expectativa de qué es lo que vamos a continuar leyendo. Aparte de que existen otros subgéneros tales como el de ciencia ficción, aventuras o policíaco. Es tiempo de que empieces tú. Te invitamos a que con lo que has escuchado escribas tu propio cuento. Es muy fácil. Y también te invitamos a que sigas transmitiendo y celebrando esas tradiciones mexicanas como es el Día de Muertos. No te vaya a pasar como a José, que vengan sus almas si no estés preparado, o como a Miguel, o más bien que Miguel venga por ti. Es tiempo de culminar. Se despiden de ti los maestros Javier Melgarejo Tochemani. y Esperanza Sosa Mesa. Hasta la próxima.